Hola, hola, saludos a todas y a todos. Este nuevo episodio de Disrupción 4.0 está patrocinado por Once Inicial, consultoría virtual. Todas tus dudas legales, contables, entre otras, al alcance de tus manos con el uso de plataformas tecnológicas. Comencemos. Hola nuevamente, buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan el día de hoy en su podcast Disrupción 4.0. Donde, como saben, platicamos de temas generales orientados al derecho, a la tecnología, a cosas que queremos compartir con ustedes y que forman parte de nuestro punto de vista, pero sobre todo también de lo que podemos nosotros pensar que pueda ser de utilidad para todas y todos. El día de hoy vamos a comentar o vamos a compartir algo que nos interesa mucho platicar. Por ahí en redes sociales han visto quizá muy activo al señor Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo Salinas. Quizá lo identifiquen más como el dueño de Televisión Azteca, dueño del equipo de Mazatlán. Y bueno, y ustedes me dirán por qué razón vamos a platicar el día de hoy de este tema o de este personaje. Sobre todo vamos a platicar de su documental, primero, que fue Constructor de Realidades. Y más allá del juicio que queramos hacer cada uno y cada una de nosotros, lo primordial o lo que queremos dejar en claro, pues, es que vamos a platicar respecto a lo que encontramos en este documental, en que puede servirnos, ¿por qué no?, en nuestra vida cotidiana y en nuestras propias actividades. Como les comento, la idea no es generar una opinión, ni generar una influencia, ni mucho menos, sino platicar respecto a este tema, y que también es disruptivo, ¿no? Es una realidad. Comentarles que, bueno, esta es una opinión propia, no tiene por qué ser la opinión de nuestro patrocinador, en este caso la consultoría Once Inicial, sino que es una opinión propia y realmente es con la finalidad únicamente de poner el dedo en el renglón en algunas cuestiones que creemos o que creo en lo particular que puede ser de utilidad para nosotros. Bien, nos entramos en el tema directamente. Miren, Ricardo Salinas Pliego me parece que es un personaje que ahorita ha estado muy en boga, sobre todo por la forma frontal de tuitear. Él trabaja mucho, comparte mucho de sus opiniones en la red social Twitter. Y esta red social, sus tweets han sido muy controvertidos, sobre todo porque utiliza muchísimo la palabra endejo, ¿no? Sin la P. Y fundamentalmente porque es muy frontal en lo que dice. Pero miren, más allá de su forma de ser y de la crítica que puedan tener ustedes como persona, lo cierto es que hay algunas cuestiones que son importantes que tendríamos que comentar. Primero, la forma novedosa de hacer las cosas. No sé si les ha pasado, pero tan solo en el caso de Banco Azteca, o sea, el que un empresario se haya animado a entrarle a instituciones bancarias con toda la tramitología y toda la burocracia y todos los impedimentos que podía tener el gobierno mexicano acerca de su propuesta de generar un banco y de tratar de hacer las cosas diferentes, es importante, ¿eh? O sea, es realmente relevante tratar de oponerse a todo ello. Me dirán, sí, pues, pero cuenta con el recurso, cuenta con el dinero, tiene esa facilidad de acuerdo, esa parte no la puedo discutir. Sin embargo, ese privilegio lo ha utilizado para bien, y tan lo ha utilizado para bien que generó Banco Azteca. ¿Qué novedoso tiene este banco? Bueno, tiene una forma muy ágil de resolver
conflictos, tiene una forma ágil de resolver el planteamiento de créditos, tiene una fácil forma de resolver el caso de extravío, robo. En lo particular, tuve una experiencia con este banco y con otro de nombre más comercial, no voy a comentar su nombre, pero Banco Azteca me resolvió al día siguiente de un robo de tarjeta y el otro banco tengo 2 semanas con el mismo problema, ¿no? Entonces, nada más para podernos dar cuenta de esa situación. Y sobre todo también otra cosa importante que merece que se merece reflexionar es que es un banco que también ha utilizado la tecnología en todo su potencial. La app de Banco Azteca es una de las mejor posicionadas a nivel tecnológico, y también el uso de las huellas digitales, de los datos biométricos, también resulta ser muy importantes. Y una cuestión que también podemos poner el dedo en el renglón es su posición de privilegio. O sea, que ustedes me dirán, pues sí, pero su papá fue dueño de Electra y tenía recursos financieros para hacerle frente, sí. Pero justamente en el documental nos dan o nos ponen la atención en el que Electra estaba a punto de quebrar, o era una empresa que no se veía un crecimiento exponencial, y gracias a Ricardo Salinas le dio un vuelco a esa dinámica que traía Electra, y logró convertir Electra en una empresa súper potente, ¿no? Entonces, junto con los demás negocios que empezaban a generar. Entonces, sí, es una persona que utilizó privilegios que él no los pidió, privilegios heredados, privilegios que él tampoco solicitó, pero que los usó para bien, ¿eh? Digo, tenemos casos de miles de personas, no millones, miles de personas que tienen posición de privilegio y no lo utilizan para hacer el bien o para generar empleos. Como sea, Electra, Banco Azteca y las empresas del grupo Salinas están generando empleos y están generando beneficios para los mexicanos. Llámesele como se le llame, ¿no? Él también señala o maneja de manera disruptiva, y lo podemos criticar. Yo nada más voy a hacer el comentario. Él dice que la educación escolar puede ser muy básica, que el conocimiento en la calle debe de ser más valioso. Él incluso prefirió dejar de perder el tiempo y ponerse mejor a trabajar de manera directa. Cuestión que él lo señala de manera disruptiva, pero ojo, en la actualidad el conocimiento o la habilidad de las competencias es más valioso que incluso el título profesional. Incluso en la actualidad hay emprendedores ganando mucho más dinero que lo que hacen los titulados. No estamos diciendo con ello que los profesionistas ya no tenemos el mismo valor. Puede ser que no, pero sí tenemos que tomar en cuenta que las aptitudes y las actitudes y las habilidades de las personas pueden ser más valiosas que incluso la propia educación escolar. Él apoyó la privatización, lo apoyó en el sentido de que el gobierno no podía sostener todas las empresas. Una cuestión muy, muy básica o muy clásica fue que se criticó en el régimen de Carlos Salinas de Gortari la venta de muchas empresas del Estado, sí, pero no había manera o no había forma de sostenerlas. Esa es la parte que no nos cuentan, o que más bien nos cuentan, pero que no la leemos, ¿no? Que no nos sabemos informar. Fíjense nada más. Electra quebró con una deuda de $9 millones, entró en suspensión de pagos. Ricardo Salinas logró que la negociación con los proveedores fuera exitosa, dejó de comprar a crédito, compró a contado, pero con un sobreprecio. Ganaron sus proveedores porque ganaron más dinero, no arriesgaron mucho porque vendieron de contado, y Ricardo Salinas ganó el que los proveedores tuvieran confianza, y perdió a lo mejor capital, pero en un primer momento, simplemente para levantar. Cuando el papá de Ricardo Salinas se retiró, él ya había sacado de ese hoyo a su empresa. Fue de tal calidad las maniobras de Ricardo Salinas, que en su momento fue una gran ruptura el romper con el monopolio de Televisa.
una empresa que había sido hegemónica hasta ese momento. Ahora seguimos diciendo que Televisa tiene el control de muchas de las cuestiones. Es una farsa, es un mito, ¿eh? Lo cierto es de que ahora el control lo tienen incluso de temas de fútbol mexicano o de política, lo tienen otros grupos, no necesariamente Televisa. Pero bueno, Ricardo Salinas fue el primero que se opuso a Televisa, que apostó por el negocio de la televisión sin dinero, sin contactos políticos, hipotecó prácticamente toda su empresa. Y la empresa que también iban a, en este caso TV Azteca, que era la empresa que ellos iban a comprar, lo hipotecó hasta esa compra futura para poderse hacer del negocio de la televisión. Es decir, es un empresario que ha retado siempre el status quo, y que me parece que esta parte puede ser muy valiosa, ¿no? Retó al negocio de Televisa, creó y se introdujo a competir con una creatividad, se compitió con riesgo y obviamente se hizo llegar de socios que potenciaron su visión y que creyeron en él. Importante esta parte. Socios que potenciaron su visión y creyeron en él. Es tan importante que todo lo que emprendamos tengamos socios a nuestro alrededor que crean en la visión y que crean en el propio negocio. Es importante. Sufrió una persecución del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pensaron que eran prestanombres de Carlos Salinas únicamente por el tema del apellido, y ni así. Es uno de los grandes opositores del pago de impuestos en la estructura como se da. Ustedes saben que tenemos un sistema fiscal extraño, por no decir raro. Por eso le dice Ricardo Salinas que son los gobiernícolas, en alusión a que de 10 pesos tienes que pagar casi 5 al gobierno, ¿no? Cuando no te otorgan seguridad, cuando no te otorgan salud, cuando no te otorgan empleo de manera de calidad. Entonces pareciera que esa persecución del propio sistema tributario está adelgazando la clase media, y existe una división grande entre grandes acumuladores de capital y los que no lo tienen. Se relacionó con el gobierno actual, con el gobierno federal actual, desde que se inició el gobierno de la Ciudad de México, desde que en este caso el partido político Morena, en aquel tiempo PRD, antes pues de esa división, se relacionó ahí. Sin embargo, él siempre fue opositor de que el gobierno pusiera obstáculos. Para él, él considera que se debe facilitar la acción del emprendedurismo, más allá de ponerle obstáculos, ¿no? Sino facilitarles la vida al emprendedor para que pueda hacerlo. Al día de hoy, y es un tema que también hemos visto en otros podcasts, en otros capítulos, es complicado crear una empresa. Se necesita tener en cuenta las obligaciones fiscales, las obligaciones legales, sobre todo el tema de permisos, licencias. Por eso mucha gente opta también por el régimen informal. Eso también es una de las cuestiones que se comentan en el documental. Le entró al negocio de las motocicletas, le entró al negocio de los celulares. El negocio de los celulares vieron que a lo mejor no era algo que ellos creían que podía serles más redituable. Lo venden, se quedan con un poco de fibra óptica, y con esa fibra óptica crean Total Play, ¿no? Otro negocio de internet y de televisión y de telefonía. Tuvo una visión de encontrar algo que todo el mundo ignora, ¿no? Y lo reconstruyó con una creatividad. Él vio la oportunidad y tomó el riesgo. O sea, es tan importante estas tres partes para poder emprender un negocio: tener una visión para poder encontrar algo que todo el mundo está ignorando. Fíjense nada más, tener la visión de encontrar algo que todo el mundo ignora. Lo puede reconstruir con creatividad, ve una oportunidad y toma el riesgo. Lo práctico de su visión tal vez puede ser polémica, porque no es accesible a todas las personas, o la opinión generalizada no es la conforme, pero tiene una autoconfianza y un propósito.
Es importante mencionar que también durante el documental él señala que no hay que dejar que las dudas nos dominen. Siempre hay que ver con confianza nuestra preparación y de que merecemos tener éxito. Y esto no es parte de un coacheo, o él no pretende ser influencer, o no pretende decirnos que todos vamos a ser ricos. Sabemos que existe una polarización respecto a los ricos y a los pobres, ¿no? Y la clase media cada vez es más delgada. Sin embargo, sí existe la posibilidad, con habilidad, con lectura, con visión, con plan, con proyecto, sí existe la posibilidad de poder perderle el miedo al imposible. Sin dejarnos, sin conformarnos, sin perder nuestra libertad, y sobre todo con una gran imaginación. En general, esto es lo que deja en conclusión el documental de Constructor de Realidades de Ricardo Salinas Pliego. No es una adulación a su persona. Él lo creó, obviamente tiene que tener algo de eso. Sin embargo, tiene sesgos y tiene áreas donde uno puede observar y puede reflexionar y puede entrarle a estos temas, ¿no? Desde este podcast hemos comentado que nos gusta lo disruptivo, nos gusta hacer las cosas diferentes, y creo que si todos buscáramos tener algo de autoconfianza en lo que vamos a hacer, creo que incluso vamos a estar contentos con nosotros mismos, ¿no? En la generación de empresas, en la generación de nuevos proyectos, en la generación de nuevas ideas. Creo que esto es fundamental, poderlo generar. En fin, esto es una opinión. Espero que lo tomen así, que lo escuchen, que lo analicen, que incluso lo vean. Ojo, no estamos patrocinados en ningún momento por Grupo Salinas. Sin embargo, creímos que era merecedor de comentario y de análisis, sobre todo por esta parte, ¿no? Por el tema del emprendedurismo, por la cuestión de poder hacer las cosas diferentes y no hacer lo mismo siempre en tu negocio, en tu actividad profesional, en lo que pretendas hacer. Hay que tener imaginación y hay que confiar en ella. Bien, pues sería todo de nuestra parte. Recuerden que este podcast es patrocinado por Consultoría Legal y Contable 11 Inicial, Sociedad Civil, y que los pueden encontrar a ellos en su página web www.onceinicial.net. También en sus redes sociales, están en Facebook, en Twitter, están en Instagram. Y están, obviamente este podcast está en Spotify, también están en LinkedIn, y en YouTube también, que se va a subir también este podcast ahí. Vamos a seguir platicando de estos temas tan interesantes, tan disruptivos, y sobre todo, tomen en cuenta que si lo quieren, si lo ven, si lo imaginan, lo pueden lograr. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de su podcast Disrupción 4.0. Los esperamos en las redes sociales de 11 Inicial y en la página web www.onceinicial.net. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.